Por fin llegamos a los diferentes tipos de inmunoglobulinas. Evidentemente podríamos hablar durante largo y tendido acerca de cada uno de los subtipos de inmunoglobulinas. Sin embargo, vamos a decir lo que para el MIR nos interesa. Vamos a comentar de cada uno de los 5 tipos los aspectos más destacados, ¿de acuerdo? Primero de todo, siguiendo con la palabra GAMDE, que nos servía para recordar los 5 tipos de inmunoglobulinas, añadimos la siguiente regla mnemotécnica. En este orden, las inmunoglobulinas van para la cantidad que existe en el cuerpo, es decir, la inmunoglobulina G sería la más abundante, seguida por la A, y por último la inmunoglobulina E sería la menos abundante. Por otro lado, la vida plasmática, de tal forma que la inmunoglobulina con mayor esperanza de vida o en mi vida plasmática sería la G y la que menos la E. Y por último, haciendo un recordatorio de la hematología, sabemos que los mielomas múltiples son tumores secretores de células plasmáticas. Pues bien, generalmente el anticuerpo que generan esas células plasmáticas va a ser tipo IgG. La mayor parte de los mielomas múltiples son secretores de IgG. Sin embargo, siempre existe la posibilidad de que sean secretores de IgA o de IgM y, por último, en probabilidad sería secretor de IgE. Por tanto, mieloma múltiple. Así, ya tenemos 3 características que podemos saber de las inmunoglobulinas con la palabra GAMDE. La siguiente palabra que también nos ayuda a recordar ciertas cosas es la palabra magia. ¿Por qué? Bien, si trazamos un árbol cronológico, marcando el punto 0 en el nacimiento, la capacidad que tiene ese feto o ese recién nacido para producir sus propias inmunoglobulinas va a ir en el siguiente orden. Marcaremos un -2 y un +2. 2 meses antes del nacimiento y 2 meses después. Entonces, la primera inmunoglobulina que se nos produciría sería la IgM. La siguiente que se nos empezaría a producir a partir del nacimiento sería la IgG. Y por último, a partir de los 2 meses, comenzamos a ser capaces de producir IgA. ¿De acuerdo? Una pregunta en el MIR era acerca de qué inmunoglobulina era la más abundante en el recién nacido. Si nosotros hiciéramos caso a esta gráfica, pensaríamos, la inmunoglobulina más abundante es la M, porque es la única que el niño a día de hoy sabe producir. Sin embargo, la respuesta correcta era la inmunoglobulina G. Pero no es porque esa inmunoglobulina G la haya producido el niño, sino que estamos hablando de IgG que la madre ha sido capaz de pasar a través de la placenta durante el embarazo. Es decir, el niño cuando nace está protegido por IgG de la madre. Recordamos también que la IgG atraviesa la placenta gracias a la FC, a la fracción cristalizable. Pues bien, visto esto, vamos a especificar ciertos aspectos de cada una de las inmunoglobulinas. De la IgG, la inmunoglobulina más abundante, sabemos que existen 4 subtipos, desde IgG1 a IgG4. Pues bien, sabemos también que se llama IgG porque su cadena pesada en la región constante es del tipo gamma. Pues bien, la IgG con la IgM van a ser los 2 únicos tipos de inmunoglobulinas que son capaces de activar el complemento. Como siempre, en la inmunología y en todas las cosas de la medicina hay excepciones, y las excepciones son las cosas que se preguntan en el MIR. Entonces, tener muy en cuenta que la IgG4 es la única inmunoglobulina que no es capaz de activar el complemento. Más peculiaridades, podríamos decir que la IgG, gracias a su fracción cristalizable, decíamos que podía tener receptores en otras células. Es decir, conseguíamos gracias a ella la citotoxicidad dependiente de anticuerpos. El CD más importante involucrado en esto era el CD16. Bien, gracias al receptor CD16 existe la capacidad de detectar la FC de ciertas inmunoglobulinas que están unidas a un antígeno. Entonces tendríamos, digamos, un nexo de unión entre la inmunidad innata y adaptativa. Por otro lado, decir que la IgG2
es la más eficaz para los polisacáridos bacterianos. Podríamos decir muchas cosas más de la IgG, pero quizá estas sean las más relevantes. Respecto a la IgA, sabemos que es una IgA porque la región constante de su cadena pesada es de tipo alfa. De IgA existen dos subtipos, la IgA sub 1 y la IgA sub 2. Bien, lo más relevante, lo más representativo de las IgA es que son las más abundantes en las secreciones externas, es decir, es el único sitio en el que se rompe la regla de Gamde, ¿vale? La regla de Gamde decía que la IgG era la más abundante en todos los sitios. Pues bien, la excepción es esta, las secreciones externas, por ejemplo, la luz del tubo digestivo, el aparato genitourinario, el calostro de la madre, la leche de la madre, va a ser sobre todo portadora de inmunoglobulina tipo A. Además, hemos de saber que esta inmunoglobulina tipo A suele ser del tipo 2, la que se secreta en el tubo digestivo, por ejemplo, y que el tipo 2 la mayoría de las veces es dimérica. ¿Qué significa que es dimérica? Pues que la molécula de inmunoglobulina está formada en dos partes. Tendríamos esta parte y esta otra parte. Entonces, ¿qué pasa? Necesitamos unirlas de alguna manera. Para eso está la cadena J. La cadena J, que viene del inglés junction. Ambas, tanto las inmunoglobulinas como la cadena J, van a ser producidas por linfocitos B especializados, es decir, por células plasmáticas. Pero ahora bien, en el caso de las inmunoglobulinas de tipo A, vamos a destacar un nuevo aspecto que es el componente secretor. Imaginemos que esto sea la luz del intestino, ¿de acuerdo? Las células epiteliales del intestino. Pues bien, y esto sea la luz intestinal, ¿de acuerdo? Pues bien, si aquí tuviéramos una célula plasmática produciendo IgA y esta IgA tuviera la intención de poder atravesar y llegar a la luz del intestino, en este proceso arrastraría parte de la célula epitelial. Bien, pues esta parte que arranca de la célula epitelial se le va a unir a la molécula IgA y es lo que se llama el componente secretor. Bien, este componente secretor lo que va a permitir es proteger a la molécula de inmunoglobulinas para que las distintas sustancias proteolíticas que existen en el tubo digestivo no la degraden y que pueda permanecer anclada bien a la pared, protegiendo de los distintos estímulos antigénicos. Es decir, recordad, la cadena J sí que es producida por la célula plasmática, sin embargo, el componente secretor es parte de la célula epitelial. Bien, también decir que la IgA es la más eficaz para la lucha contra los virus. El componente secretor del que ya hemos hablado y la cadena J de la que ya hemos hablado. Bien, seguimos con la IgM, que se llama así porque la región constante de su cadena pesada es mu. Bien, lo más llamativo de la IgM es que suele tener forma de pentámero, es decir, si hemos pintado así la IgA en dos partes, la IgM tendría 5 partes, es decir, 5 moléculas de inmunoglobulina. Es pentamérica. El hecho de que sea pentamérica hace que sea una molécula muy grande. Entonces, el hecho de que sea una molécula muy grande hace que casi siempre circule dentro de los vasos sanguíneos. Es decir, le va a costar mucho atravesar el vaso sanguíneo. Por eso, la mayoría de las veces va a ser intravascular. Bien, pero acordaros una cosa. O sea, las inmunoglobulinas de superficie podían ser de tipo M o D. Pues bien, cuando la inmunoglobulina de superficie es IgM, es la única vez en la que la inmunoglobulina tipo M no es pentámero, sino que sería solamente un monómero. ¿De acuerdo? En forma de inmunoglobulina de superficie, IgM es monómero. Por otro lado, decir, esto es muy importante, que la IgM es la inmunoglobulina con mayor potencia para activar el complemento. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque como veréis aquí en la representación de esta molécula, la IgM tiene, gracias a que tiene 5 moléculas de inmunoglobulina, tiene 5 fracciones constantes.
5 fracciones constantes. Y sabemos que el complemento se estimula gracias a la fracción constante cristalizable de la inmunoglobulina. Entonces, tenemos 5 veces de potencia para conseguir estimular el complemento. Por tanto, las dos únicas inmunoglobulinas que estimulan el complemento serán la IgG y la IgM. Decir también que la IgM es un marcador de infección aguda, es decir, era el marcador de la respuesta inmune primaria, ¿de acuerdo? Pero siempre que se produzca una infección, aunque sea una infección subaguda sobre otra crónica, se van a elevar los títulos de IgM. De la IgD no voy a comentar nada, porque lo único que hay conocido es lo que ya hemos visto antes, que es que puede hacer de inmunoglobulina de superficie. Y por último, hablar de la IgE, que se llama así porque la fracción constante de su cadena pesada es de tipo epsilon. Pues bien, lo más representativo de la inmunoglobulina E es que es la típica de la reacción anafiláctica, de la reacción de hipersensibilidad, de reacción de Helmholtz tipo 1. Bien, la inmunoglobulina E, por tanto, se va a unir fundamentalmente a dos tipos de antígenos. Antígenos de tipo alérgenos, en donde las células más importantes implicadas son los mastocitos y los basófilos. Tendríamos, por ejemplo, el epitelio de un animal o un determinado alimento que se va a unir a una molécula de inmunoglobulina tipo E. Pues bien, por ejemplo, los basófilos van a tener en su membrana un receptor de alta afinidad para la fracción constante, siempre, la FC cristalizable, de la inmunoglobulina E. Y esta unión va a desencadenar la liberación de una serie de mediadores, especialmente histamina, que son lo que degenera en la reacción de anafilaxia. El mecanismo es exactamente el mismo en el caso de los eosinófilos, pero los eosinófilos lo que van a fijar como antígeno fundamentalmente son parásitos, ¿de acuerdo? Parásitos tipo helmintos. Así, la inmunoglobulina E se unirá al parásito y el eosinófilo tendrá también el receptor para inmunoglobulina E, cuya unión desencadenará también la liberación de los mediadores eosinófilos.